Hola, muy buenos días, bienvenidos a este espacio de No Apto para Cínicos. Ya saben que transmitimos aquí desde el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria, y en estos momentos son las 10 de la mañana con 7 minutos de un 26 de septiembre del año 2020, el año de la pandemia. Hay que recordar que hace 6 años ocurrió una tragedia que ha marcado un antes y un después. No es porque antes de esta tragedia no hayan ocurrido otras más, ni tampoco muchas otras después, sino porque las características de lo que ocurrió en Iguala con los 43 de Ayotzinapa realmente fue una tragedia, una masacre que llamó la atención no solamente de México, sino de todo el mundo. Es un asunto muy doloroso que se ha ventilado dentro y fuera de México ante distintos organismos internacionales en materia de derechos humanos. Y 6 años después todavía no tenemos unas respuestas. Vamos a hablar un poquito de manera inevitable, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hay gente que seguro dirá, ay, otra vez lo de Ayotzinapa, ¿no? Yo creo que es necesario no olvidar este tipo de tragedias, no olvidar el pasado, porque el pasado es maestro. Como diría el presidente López Obrador, como diría mejor dicho Cicerón, la historia es maestra de la vida. Muy buenos días, queridos amigos. Iniciamos así nuestra tertulia en este sábado 26 de septiembre y vamos a iniciarlo en plan cool, en plan relajado. A ver, muchos de ustedes seguramente están así en estos momentos. Le voy a decir, ¿Cómo? están así, te voy a decir cómo están, o desearían estar así en estos momentos, fíjense. A ver, así, fíjense, despertando en este amanecer, en el aire, ¿En el aire? miren, ahí está, en un parapente, ahí está, se quedó en su camita, se echó una siestecita de 15 minutos, y mírenlo, con su cama, con su muñeco de peluche, con su reloj despertador. ¿Qué tal, Y disfrutó de un aterrizaje suave. Bueno, yo la verdad no creo que se haya aventado 15 minutos dormido así de manera inconsciente. Y miren su aterrizaje. ¿Cuántos de ustedes no han soñado que están volando mientras duermen? Y este conocido youtuber de Turquía lo ha experimentado, lo ha hecho realidad. Amanecimos así en este sábado con esta provocación de este hombre, de este youtuber turco que ha desafiado la gravedad para echarse una siestecita muy cerca del cielo. Yo sí, soy de los que muchas veces he soñado que estoy volando, Y es que eres volador. Sí. Pero mira el aterrizaje, qué padre, ¿no? Qué padre, pues así empezamos con esta anécdota de este personaje, ¿no? Que me encanta a mí el espíritu lúdico de este youtuber turco, porque pues cuántas veces nosotros hemos fantaseado, ¿no? Y vamos a darles, ay, qué rápido se nos juntó la gente y está aquí con nosotros doña Mónica Juárez. ¿Cómo estás, querida? Beatriz Carrillo Patsipachi, don Manuel Casas, doña Magdalena García, don Asdrúbal, Mirita, Sandy Bell, ¿cómo estás? Tere Martínez, doña Tere Martínez, tú seguramente eras de las que andabas ahí, ¿no? ¿O no? ¿No, Tere? Bueno, sí, planea. Ando planeando. Ketso 7, ¿cómo estás? Grisel Flores, muy buenos días a todos, queridos amigos. Pues qué bueno que ya están aquí con nosotros. Vamos a arrancar de forma inevitable, tenemos que hacerlo
con un acto que ahora mismo está encabezando el presidente de la República, a propósito para conmemorar a 6 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Es un acto que está en estos momentos encabezando el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Vamos a escucharlo un poquito. Dependencias públicas, federales y locales, así como los expedientes penales. Se han retomado los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, los del mecanismo de seguimiento creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe de la Oficina de la Alta Comisionada, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la investigación de la Procuraduría General de la República, las sentencias y mandamientos emitidos por el Poder Judicial, y se han promovido nuevas líneas de investigación partiendo de la premisa de que la única verdad es que no hay verdad respecto a la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y de los homicidios y agresiones cometidas el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, y que encontrar esa verdad es la encomienda que vamos a cumplir. Todas las dependencias del Gobierno federal han contribuido con elementos fundamentales para la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional ha entregado toda la información solicitada de los batallones 27 y 35 establecidos en Iguala respecto de personal castrense, antecedentes militares, bitácoras, informes, comunicaciones, redogramas, estructura del batallón y bases de operación, fotografías y videos, órdenes de operación, dando respuesta a las solicitudes de información planteadas por el GIEI, la cual ha sido remitida a la Fiscalía General de la República, manteniendo una colaboración permanente. Al mismo tiempo, la Secretaría de la Defensa Nacional ha puesto a disposición de la Comisión Presidencial y del Ministerio Público a todos los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala para presentar las declaraciones ministeriales necesarias que contribuyan con la investigación, iniciando en su caso los procesos penales correspondientes. Asimismo, tras la reunión de la Comisión Presidencial con el Secretario de la Defensa Nacional y su Estado Mayor el 24 de julio de 2019, padres y madres integrantes de la Comisión inspeccionaron las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. Por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se constituyó el Comité de Seguimiento al caso Iguala, el que inició procesos administrativos en contra de 14 elementos, de los cuales 4 fueron removidos después de un proceso de sanción administrativa. Bueno, es lo que por el momento lleva transmitido. He de decir que lo que acaba de decir Alejandro Encinas realmente llama mucho la atención. Por primera vez se está hablando de que el 27 Batallón puede ser investigado. Está siendo investigado. Es muy importante porque acuérdense que antes las Fuerzas Armadas eran intocables. Pero ahora esto demuestra hasta qué punto el ejército sí que tuvo algo que ver. No estoy diciendo que ya hay pruebas definitivas, pero el hecho de que haya una investigación en curso quiere decir que hay indicios de que habría participación del ejército mexicano. Esto demuestra hasta qué punto las cosas han llegado, y según la información que consigna esta mañana en nuestro periódico La Jornada, ya van 80 órdenes de captura, 80 órdenes de captura, que este es el resultado de las recientes investigaciones. Esta es una nota firmada por nuestro compañero Gustavo Castillo García, y que habla de este trabajo de investigación, cómo se han llevado adelante estas investigaciones, y ya van 80 órdenes de captura. Según esta información, el resultado de las recientes investigaciones en el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República ha obtenido 80 órdenes de captura contra involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
De ese total ya se han cumplimentado 58, entre ellas la de 3 elementos de la Policía Federal, fíjense, un militar, varios exfuncionarios municipales del estado de Guerrero, también contra José Ángel Casarrubias Salgado, el Mochomo, que es el líder de la banda de Guerreros Unidos. Aquí, ¿se acuerdan a quien trataron de liberar, sobornando a un secretario de juzgado? ¿Quién? Y fue porque se supone que fue José Ángel Casarrubias Salgado quien dio la orden de privar de la vida a los 43. Y también entre los prófugos hay exfuncionarios federales como Tomás Herón de Lucio, que dirigió la Agencia de Investigación Criminal, algunos fiscales generales, un efectivo del ejército mexicano que tenía responsabilidad en cuanto a las labores de inteligencia, y así como decenas de policías municipales, ex policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, que habían sido liberados al considerar a los jueces federales que habían declarado bajo tortura y no había pruebas que acreditaran su responsabilidad. En el caso de Cerón, ya la Fiscalía General de la República solicitó la colaboración internacional para su aprehensión y revelaron que una vez que las agencias de investigación criminal detectaron que el exfuncionario viajó a Canadá de manera inmediata, solicitó información, pero la respuesta tardó 8 meses y en ella se dijo que sí había llegado a Vancouver y ahí abordó un vuelo con destino a Tel Aviv, donde ya ha sido ubicado. O sea, la investigación prosigue y apenas ayer la secretaria de Gobernación dijo que ya había nuevas luces en el caso de Ayotzinapa. Pues esperemos que en verdad y que no solamente haya luces, sino que haya ya resultados concretos, ¿no?, sobre esta investigación que ha tardado demasiado y además que sigue siendo fuente continua de indignación, de protestas. ¿Cuántas veces hemos visto estos muchachos de la escuela Isidro Favela? De Ayotzinapa, protestando. Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Y ojalá pues esta vez se haga realidad. Yo creo que ya es tiempo de rendir cuentas, porque si no, mientras más tiempo sigamos arrastrando el historial de crímenes perpetrados de violación de derechos humanos, justificados o no, retiro lo dicho, no es justificado. No es justificado que alguien pierda la vida de la manera en que estos jóvenes la han perdido. Yo creo que tiene que haber un esclarecimiento del caso, nos guste o no nos guste, porque ¿saben qué? Yo a veces tengo la impresión de que a los mexicanos no nos gusta mirarnos en este espejo de violadores de derechos humanos, y hay mucha gente que yo conozco que dicen, ya chale con eso de los 43 de Ayotzinapa. Ay, no. ¿Por qué? Pues porque es algo sórdido, es algo turbio, es algo horroroso, es algo horrible. Y no nos gusta vernos, porque dicen, no, yo no formo parte de esto, yo no fui cómplice. Pero es tu estado, es tu nación, es tu juventud. Entonces yo creo que tenemos que todos reconocernos, porque hay mucha gente que por apatía prefirió mirar hacia otro lado. Hay otros que prefirieron encubrir y callar. Muchos medios, muchos periodistas, muchos columnistas, muchos funcionarios públicos, muchos militares, ¿no? Entonces yo creo que es necesario voltear la mirada por el retrovisor. Te mandan saludos, Teresita Sandor. Qué agradable presencia la de Hildy en los sábados de la tertulia. Ay, muchas gracias. Qué amable. ¿A que sí? Pero yo estoy todos los días. No, pero no se te ve. Bueno, yo lo que sí es importante también destacar es lo que dicen los familiares, ¿no?, los allegados. Sí. Es decir, ya no importa tanto cómo sucedieron las cosas. Ahora lo que más les necesitan ya es conocer el paradero, a dónde están, y que se haga justicia llevando a los responsables ante la justicia, valga la redundancia. Y eso es en donde todavía no se avanza, no se tiene esa claridad como para 6 años decir, bueno, pues
los jóvenes están en tal o cual sitio. Si no, no hay un fiel recuento. Lo que no se sabe es dónde están. Ese es el problema, ¿no? Lo que se está avanzando hasta ahorita es en tratar de conocer cómo se dieron los hechos, pero los padres pues dicen que eso ya no es tanto. Mira, por ejemplo, el Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dice que para las familias lo fundamental no es que haya una nueva versión. Uh-huh. Incluso reconocen que será difícil tener una versión que momento a momento reconstruya lo sucedido. A 6 años eso es difícil. Más bien lo que quieren es que se castigue a quienes cometieron el delito, los que manipularon la investigación, y que se esclarezca el paradero con pruebas científicas. Es decir, pues a 6 años los familiares de los jóvenes, gente que rodea a los familiares, lo que necesitan es saber en dónde están los jóvenes. Y creo que todavía no hay una noticia confirmada de qué pasó, en dónde están, cómo conocer su paradero. Uh-huh. Así que pues son 6 años que todavía no encuentran pues calma para su pena y el conocimiento de qué les pasó. No cómo les pasó, sino dónde están, ¿no? Sí. Dice Verónica Román que Cerón de Lucio ahora está en Israel, pero no hay tratado de extradición con ese país. No estoy... No hay. ¿No hay? Bueno, pues yo creo que aquí cabría la posibilidad de que, si no lo hay, pues que México ahí, sobre todo Marcelo Ebrard, que se ponga la tarea, porque miren, hay muchas formas, muchas formas, y les voy a decir una cosa, a pesar de que no haya tratados de extradición, Israel muchas veces has conseguido sacar gente de donde incluso no hay tratados con Israel. El Mossad opera de esa forma. Yo se los digo porque sé muy bien cómo opera el Mossad. Y yo creo que hay exagentes del Mossad que son expertos en eso. Digo, no es que esté dando ideas yo, pero a Cerón yo no le veo mucho impedimento a pesar de que no haya extradición. Claro, puede después Cerón decir, no, me violaron mis derechos porque me trajeron a la fuerza y porque no había tratado de extradición, pues, sorry, usted no lo agarramos, puede decir, no, pues no lo agarramos en Israel, lo agarramos en el Hotel Israel que estaba ahí en Villa del Mar. A ver, ¿qué tenemos más? Teresita Sandol, ¿cómo está? Dona Tensi, ¿cómo estás? Saludos desde Atlanta, Georgia. Un saludo hasta Atlanta, Elizabeth Olmedo. Teresa Sandol, Victoria Román Ceballos, Guadalupe Fragoso, muy buenos días. Me encanta su programa y sobre todo sus comentarios. Muchas gracias, Guadalupe, de verdad. Pues así están las cosas en el tema de Ayotzinapa. De verdad es que es muy triste lo que ha ocurrido y todos estos coletazos que sigue dando el caso, la verdad es que es lamentable. Así es que no nos queda más remedio que voltear la mirada y seguir recordando. Le vamos a estar echando un ojo a lo que está ocurriendo esta mañana con la presencia del presidente, del subsecretario de Gobernación. Por cierto, me está llamando la atención que el presidente es el único que está ahí en el podio que no usa cubrebocas esta mañana. Está ahí la secretaria de Gobernación. Y el único que está, creo que hay una representación de los padres, está el presidente, pero el presidente es el único que no lleva cubrebocas. Bueno, no hay que escandalizarnos, no hay que empezar a joder la marrana, porque se acuerdan que ayer mismo Hugo López-Gatell, cuando estaba desde el podio, dijo, mientras yo esté a una sana distancia de ustedes y de la gente que está a mi lado, y mientras yo esté
hablando de frente o respirando de frente no hay tanto riesgo. El problema es ya cuando está alguien junto o hablando de frente con alguien. Mira, ahí tenemos el presidente, su cubrebocas. Pero yo digo que a veces el presidente tiene que usarlo, solo para dar el ejemplo, la verdad. En fin, pues vamos a seguir echándole un ojo al gato y otro al garabato. Y vamos a recordar un poquito lo que ha pasado en estos 6 años de Ayotzinapa. Este es un video de nuestro periódico La Jornada. ¡Se lo llevaron! Ahora se hace indispensable. Sabemos que no somos los únicos que estamos sufriendo. Sabemos que hay miles de familiares que buscan sus seres queridos donde están, igual que nosotros, quieren saber a dónde están. Por eso nos estamos manifestando y decirles pues que nos comprendan, que nosotros no nos vamos a rendir, que nosotros queremos llegar a la verdad. Y es muy cierto que el gobierno ha cambiado a casi 2 años, pero faltan para cambiar a los ministros, a los jueces, para que se termine con la corrupción, con la impunidad. Estamos hoy a casi 6 años de que fueran desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa y estamos en lo que llamamos el muro de la memoria frente a la Fiscalía General de la República. Creemos que nuestra responsabilidad social, y no solo de los padres y madres y familiares de los desaparecidos, es hacer memoria, pero creemos que a la Fiscalía le corresponde dar verdad y dar justicia. Entonces estamos hoy para construir colectivamente memoria. Las huellas de la memoria son impresiones reales de su caminar. Con sus propios zapatos nosotros grabamos en las suelas mensajes de a quién buscan, desde cuándo lo buscan y qué significa para ellos caminar y buscar. Y hacemos de esta manera como si quedara un sello, una impresión con la técnica del grabado, y en esta ocasión los hemos sublimado en mosaicos para poder dejarlos acá como constancia de la búsqueda de las familias. 26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa. 26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa. Pues ahí tienen, reconstruir la memoria. Yo creo que es importante y lo presentó muy bien. Me pareció muy elegante la forma en que esta chica habló de los mosaicos de los rostros de estos 43. La tragedia que ocurrió hace 6 años, un 16 de septiembre. Me parece una forma estupenda de manifestarse, de hacer un recordatorio de que vivamos su propio duelo y su propia desesperanza. Me parece magnífico, es, no sé, una representación cultural impactante ver ese mosaico, ¿no? Que lo vimos como lo estaban haciendo ahí entre todos. Sí. Haber hecho ese esfuerzo, esa gran imaginación, ¿no? Es una forma, como dice esta chica, de sublimar el dolor, la pérdida. Porque como decía hace un momento Hildy, ya no se trata de saber cómo murieron, se trata de saber dónde está, qué fue de ellos. Porque imagínense las pesadillas de todos y cada uno de los padres en las noches. ¿Cómo habrá muerto mi hijo? ¿Qué le habrán hecho? ¿Cuántas noches en duermevela? Y entonces ya están hartos de 6 años de estar con estas pesadillas y quieren resultados. Ojalá y el gobierno de México realmente les cumpla en esta ocasión. Yo tengo la fe, la esperanza en que será así, porque de otra manera esa cicatriz nunca se va a cerrar, esa herida nunca se va a cerrar.
y yo creo que los padres ya están hartos de que les den discurso tras discurso, y se les diga que no, que esta vez sí. Yo creo que ya por lo menos se han dado pruebas concretas de que se ha avanzado. Y bueno, vamos a seguir. Oigan, acabo de utilizar, y bueno, no me gusta utilizar ese recurso. Yo lo uso mucho. Tú lo usas mucho, y bueno, es que es como si le careciera uno de recursos lingüísticos. Pero tú dices creo. Creo, ¿verdad? Son mis muletas, ¿verdad? Y bueno. Y creo. Dice doña Hermeteshi, muy buenos días. María Zambrano, buen fin de semana a todos. Hermeteshi, yo estoy de acuerdo, nos toca hacer memoria para mantener vivos a los desaparecidos, para evitar justamente esto nos faltó, es cierto, evitar repeticiones y para que jueces y ministros no olviden su obligación. Completamente de acuerdo, Herma. Guadalupe Fregoso, el problema con los cubrebocas es que se crea una falsa idea de que se evitará al 100% el contagio, y eso es falso. También depende de aplicar todas las medidas y saber usar el cubrebocas. Buen punto. Sí, es muy buen punto, pero creo que ya hay mucho más conocimiento de qué tan necesario es usar el cubrebocas, ¿no? Ya hay bastante conocimiento de que es una de los puntos que debemos tener muy claros, o sea, es lavado de manos, sana distancia y cubrebocas. Y esto no solo porque lo recomiende la jefa de gobierno, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está pedido por la jefatura de gobierno que se lleve el cubrebocas, sino porque se encuentran ya mucha literatura al respecto de cómo sí, efectivamente, el cubrebocas es una barrera importante. Otra cosa es que hay que aprender a usarlo y no dejar de lado ni la sana distancia ni el lavado de manos, pero yo creo que el cubrebocas sí tendría que ser a nivel nacional una solicitud que se nos haga a todos, para que todos tengamos que habilitarnos en el uso del cubrebocas. Bueno, y como cada sábado, nosotros en fin de semana, pues nos tomamos nuestro cafecito y hacemos una revisión de la prensa nacional e internacional, a ver cómo amaneció, por dónde está respirando cada medio. Y vamos a ver esta mañana cómo amaneció nuestro periódico La Jornada. Pues claro, el tema de Ayotzinapa, 6 años del ataque en Iguala y aún no hay justicia. Ayotzinapa, en este gobierno ya van 80 órdenes de captura, entre las 58 que ya se cumplió. La fiscalía dice que hay 3 federales y un soldado. Acusa la Secretaría de Seguridad Pública a Corral de filtrar datos a líderes de las protestas. Identifica al subsecretario Red que acapara contratos de agua en Chihuahua. Ahorita vamos a hablar de ello. Cumpliremos tratado con Estados Unidos para evitar represalias, señala López Obrador. El presidente asegura que la consulta por expresidentes permite al pueblo ejercer la soberanía. Crece la actividad económica por segundo mes al hilo, INEGI. En Campeche es el primer estado en que se llega al semáforo verde por COVID. Esta es la primera plana de nuestro periódico La Jornada y vamos a ver la contraportada. Envía el presidente iniciativa de ley para reformar la ley de ahorro para el retiro. El proyecto de decreto que mandó a diputados incluye el seguro social. Contempla reducir de 1,250 a 750 las semanas de cotización. Esta es una noticia muy importante para la gente que ya está a punto de jubilarse. Bajan de 1,250 a 750 las semanas de cotización. Garantiza 3,289 de pensión y baja comisiones de las administradoras. Verificará el INE validez de solicitud para abrogar norma sobre jubilaciones. Y asesinan al defensor Kumai Oscar Eiraud Adams. En los últimos meses se dedicó a denunciar, fíjense, falta de agua en la comunidad de Juntas de Neji en el municipio de Tecate y el acaparamiento de pozos por grandes usuarios.
informaron sus compañeros de lucha. Fue ultimado a balazos por un grupo armado el jueves por la noche fuera de su casa en Tecate. Tenía 34 años. Ya son 80 los homicidios contra defensores del medio ambiente y territorio desde el 2012, denuncian colectivos. Muy joven, y lo han asesinado. No, pues el tema del agua, de los quienes quieren acaparar el agua, es un tema que se tiene que esclarecer, y qué bueno que ya el gobierno empezó por hacer una limpia en Conagua. El fiscal sabe quién mató a Samir, asegura Cuauhtémoc Blanco. Docentes y alumnos pierden derechos con clases en línea. Chihuahua, eso no me había percatado eso, pero a ver si después podemos en el curso de la semana indagar de qué se trata. Excelsior, economía crece por segundo mes. En alerta, reiteran nada de ferias, porque ya saben que en algunos estados donde siguen, por lo menos en rojo o en naranja, hay gente que quiere realizar ferias, y pues va a ser una batalla campal eso. Una llamada que cambió el destino de los 43, es una recreación de lo ocurrido hace 6 años. AstraZeneca tendría su vacuna para fin de año. Reducirá comisiones por Afores, según el anuncio del presidente. Encuesta de Morena con luz verde. Combaten ceguera con algoritmos. Y la historia del jaguar que había sido atropellado y que finalmente ya regresó a su hábitat. Bueno, no, se fue a una reserva natural. Ajá, exacto. A ver, esta es una entrevista con Omar García Harfuch, ya saben, el jefe de la policía del DF que fue atentado, sufrió un atentado del cártel de Sinaloa. Esa es la de Milenio. Ya hay tratamiento efectivo y se llama cubrebocas Slim Domit. Campeche en verde. José, un año vuelve El Príncipe remasterizado. Y luego El Heraldo, buscan voluntarios para vacuna. Mano negra en crisis de agua. El presidente defiende su consulta. Vámonos a ver, nos saltamos. La Razón. Tunden en la mañanera a Corral por crisis de agua. AMLO siembra odio, revira Corral. La Federación acusa y Javier Corral replica. Ayotzinapa, 6 años sin verdad y justicia. Campeche en pasar al verde. Esto según El Sol de México. Vámonos, la que sigue. La prensa. Fíjense que yo no soy muy fan de la prensa, pero hay que reconocer que el titular está interesante. Herida abierta de los 43 Ayotzinapa. Incluso con la 4T no se puede saber qué pasó con los 43 abogados de los padres. Duro choque AMLO Corral por el agua de Chihuahua, en Crónica. Y en Ovaciones, Campeche primero en semáforo verde, hay 16 en amarillo. Andrés Manuel López Obrador, en Chihuahua no faltará el agua para el consumo humano. Y basta jalón de orejas a Chihuil por autorizar ferias. Por información publicada ayer en Basta, el diario Basta, la jefa de gobierno reitera que no están permitidas y que hablará con el alcalde de la Gustavo Amadero. Y las declaraciones del presidente: entre más me golpean, más digno me siento. Pues todo, como se pueden dar cuenta, la mayoría de las primeras planas han girado en torno a esta batalla entre el presidente López Obrador y las respuestas de Javier Corral. Y en Estados Unidos, vamos a ver cómo andan las cosas en Estados Unidos. El Washington Post, evidentemente las cosas andan por allá, efectivamente por el tema electoral. A mí me gusta este subtítulo que siempre pone el Washington Post: la democracia muere en la oscuridad. Es decir, que sin prensa realmente no podemos pensar que haya una democracia abierta, plural, participativa. Y en su primera plana está, los demócratas están dudando de si acaso se lanzan a la pelea con los republicanos por el tema de la nominación de Amy Coney Barrett, que es la designada por el presidente Donald Trump para suceder a la magistrada Ruth Ginsburg. Los demócratas consideran que ya estamos en tiempo electoral y no debería
seguir este tema, ¿no? Y también abordan el tema de el próximo debate que va a haber entre el presidente Donald Trump, miren, aquí está. Fíjense, va a ser el próximo martes este debate, pero ¿qué es lo interesante de este caso? Ustedes saben que en Estados Unidos, a ver si lo traducimos al español, miren, rápidamente. Trump se prepara para un ataque violento en el debate del próximo martes y los aliados de Biden se preocupan. El martes, cuando se produzca este debate, que va a ser el primer debate con miras a las elecciones del próximo 3 de noviembre, ya los analistas vaticinan que los ataques del presidente Trump van a ser feroces contra Joe Biden. Se va a meter con su familia, se va a meter sobre todo con su hijo Hunter Biden, a que lo va a acusar de ser corrupto. Y los demócratas están trabajando ya en la estrategia para contrarrestar estos ataques que seguro les va a llover a Joe Biden. Eso es lo que está en el Washington Post. En el New York Times viene una historia muy interesante que ya la platicaremos. Fíjense, pasta, vino y piscinas inflables, cómo Amazon conquistó a Italia durante la pandemia. Ustedes saben que muchas naciones europeas, especialmente países como Italia, han sido muy remisos, se han resistido mucho a entrar al modelo de negocio y comercio de Amazon, pero durante la pasada pandemia y obligados por la circunstancia, durante esta pandemia y obligados por la circunstancia, muchos italianos y muchos europeos no les ha quedado más remedio que pedir sus cosas, su comida, vino, jamón. Imagínense pedir el vino en Italia o en España por Amazon. Pues así, entonces no han tenido más remedio y Amazon ha resultado ser uno de los grandes vencedores durante esta pandemia. Amazon ha ganado como nunca en su historia, Amazon. Y hablaremos un poco de esto, ¿no? Cómo van las cosas, cómo el mundo ha cambiado después de esta pandemia. Y seguimos viendo aquí, sigue todavía el acto con el presidente. Pero vámonos ahora a lo que todo mundo está hablando en este momento. La respuesta tan virulenta, tan áspera, ¿no? Innecesariamente áspera de Javier Corral. Yo creo que Javier Corral se sintió que lo evidenciaron. Exhibido. Se sintió exhibido. Pues que fue exhibido, la verdad. Y esta es la respuesta que ofreció el presidente ayer mismo. Es ruin, es vulgar la manipulación que hace el gobierno de la República de la información. Lo primero que hay que lamentar es la tragedia de México. Haber pasado de un presidente corrupto y corruptor como lo fue Peña Nieto a un presidente que siembra el odio, que manipula y falta a la verdad. Y ese es el presidente López Obrador. Porque aunque lo haya dicho Ricardo Mejía Verdeja, quien instruye este manejo, quien está atrás de esta manipulación, pues es el propio presidente de la República. Ustedes saben perfectamente cuál es el tema de este pseudoempresario Carlos Cuevas, que cuando el gobierno del estado se enteró de sus posibles vínculos con la delincuencia organizada, no solamente investigó, actuó y lo detuvo. Claro que eso de manera deliberada pues no se va a decir en la mañanera, pues ahí solamente se manipulan las cosas. ¿Cómo ven a Javier Corral? Pero es que le soltaron los trapos, le soltaron los trapitos, le sacaron Y lo peor es que la manipulación viene desde allá, es decir, se está manipulando a la gente para que piense que le están robando el agua, para que piense que es un absurdo,
Sí, que eres una blanca palomita. Pero además, yo creo que se les olvida y bueno, pues la gente no tendría por qué estar claramente siendo la que lee los tratados de aguas transfronterizas y todo lo demás, pero los medios de comunicación sí tendrían que estárselos haciendo saber a la gente que eso que está manejando el propio gobernador de Chihuahua es una manipulación muy, muy evidente, burda, cochambrosa de lo que está pasando, ¿no? Mire, vamos a ver cómo evidenciaron, cómo pusieron en evidencia a Javier Corral y a sus aliados. Hay una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama. No es un movimiento espontáneo, porque la principal razón, la falta de agua, no ha habido falta de agua, y lo que vemos atrás de toda esta embestida contra la Guardia Nacional, la descalificación, pues es que evidentemente quieren seguir manejando este tipo de negocios, de este tipo de usufructo del agua en detrimento de la nación y del país, poniendo en riesgo un tratado internacional. La salvaguarda de las presas por parte de las fuerzas de seguridad, en concreto la Guardia Nacional, está sustentada en la propia ley de la Guardia Nacional y en diferentes ordenamientos. Esto lo sabe el gobernador Javier Corral, porque desde el 3 de diciembre del año pasado, en la Secretaría de Gobernación, junto con sus homólogos, los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, llegaron a un acuerdo que estuvo la Secretaría de Gobernación, donde el propio Javier Corral se comprometió al cumplimiento estricto y obligado del Tratado de 1944. Después, el 1 de agosto de este año, firmó una propuesta para los escurrimientos y las entregas de agua. Está su rúbrica y fue firmado junto con el director para América del Norte. ¿Qué intereses financieros estuvieron atrás de la movilización del 9 de septiembre en La Boquilla? Un grupo de ellos son los nogaleros. Aquí hay una familia, Urionobarrechenea, que está ligada al exgobernador César Duarte. El suegro de uno de ellos, Raúl Enrique Jabalera, fue el presidente de la Junta de Aguas y Saneamiento de Chihuahua. Este grupo es importante porque estuvo atrás en gran medida del financiamiento de la movilización y están ligados a César Duarte. Por eso advertimos que el supuesto pleito entre Duarte y Corral pues es nada más testimonial. Entre la familia tienen casi 9 millones de metros cúbicos de agua. Esta es la cuenca del río Conchos. 8 usuarios acaparan 36 millones de metros cúbicos, que es el equivalente al 12.5% del adeudo. La familia Urionobarrenechea tiene el 3%. Aquí están los cebolleros, que es otra familia ligada al diputado local del PAN, Jesús Valenciano, que ustedes lo han visto en varios videos. Llegó a la represa Andrew Weiss, increpó a la Guardia Nacional, les dio un ultimátum para que se fuera y les dijo que si no se iban, les iba a pasar lo mismo que había pasado en La Boquilla. Ese diputado es pariente de una familia dedicada a la sobreexplotación. Este es el evento de noviembre de 2019, donde se echó a andar la planta tratadora de aguas residuales de Delicias con recursos estatales por 60 millones de pesos. En ese evento estuvo el gobernador Corral, los exgobernadores Reyes Baeza y Fernando Baeza, pero lo que destaca es que ahí estuvo, que está encerrado ahí en un círculo con un casco, es Carlos Cuevas Abundis, que es una persona que hoy está detenida por el asesinato de 2 de sus escoltas, pero es una persona que se ha dedicado a la delincuencia organizada y al llamado huachicol. Está actualmente recluido en el Cerezo número 1 de Chihuahua. A este sujeto se le entregó una obra de tratamiento de aguas residuales, tiene relación de amistad con el diputado Valenciano, que ha sido el más activo operador tanto en las movilizaciones
como en el Congreso local. Pues hoy tenemos, no con acusaciones, ¿no? Sino con evidencias, con pruebas. Yo creo que, yo en lo personal creo que no hay un gobernador, bueno, que sí los hay, porque realmente desafortunadamente vivimos tiempos en que los políticos en México son más bien de corta estatura. Son muy marrulleros, y yo creo que Javier Corral ha dado muestras de ser un gobernador tramposo, dos caras, marrullero. Nosotros en la jornada lo padecimos con el caso del asesinato de Javier Valdés, nuestro querido colega, que da una muestra de hasta qué punto lo que costó, lo que ha costado sacar la verdad. El caso de Javier Valdés y el gobernador a veces hablando con medias verdades, esquivando, no investigando a fondo, pero solamente siempre se pone en plan de víctima. No, yo nunca he hecho nada, yo soy un demócrata convencido. Y es muy triste, ¿no? Es muy triste que Javier Corral se siga comportando con esta cortedad de miras, y Sí. y es triste, es triste. Yo nada más quería hacer una breve mención, porque, bueno, se está hablando mucho de del agua, si va, si viene, a quién le llega, a quién se le quita y todo lo demás. Pero la verdad es que en el mundo existen 3.600 tratados relacionados con recursos hídricos internacionales. No somos el único país que tiene un tratado de agua transfronteriza, porque compartimos un río que hace frontera. Hay muchos países que tienen ríos compartiendo fronteras, y que en los últimos 50 años se han producido 37 controversias graves en las que ha habido estallidos de violencia, en comparación con los 150 tratados que se han firmado en estos últimos 150 años. Es decir, que la mayoría de las veces el Tratado de Aguas Transfronterizas que se firma y se lleva a cabo y se resuelve de esa manera amistosa entre dos países, evita que haya graves consecuencias, que haya violencia y que haya muchísimas otras deformaciones en la relación entre dos países. Incluso hay ríos que sus cauces cruzan por más de un país, que pueden ser 2 o 3 países. Y se ha visto que la mejor manera es firmando tratados y llevándolos a cabo, sin perder el tiempo y sin después escatimar esos recursos hidráulicos, porque de alguna u otra manera eso es lo que detiene graves problemas. Por ejemplo, el río Jordán, que lleva agua a Israel y Palestina, por mencionar uno de los que nos quedan más, porque son territorios más conocidos, ¿no? Para México, históricamente con más relación que, por ejemplo, con Vietnam o con Camboya, que donde ha habido graves problemas, o hubo en determinado momento graves problemas. Bueno, el río Jordán, aún y con esta guerra, ¿no? Y aún y con esta grave violencia que hay entre ambos países, sigue respetándose ese tratado transfronterizo, porque pues ya nada más faltaba, ¿no? Que también la gente tuviera que pelear por el agua. Y ven ustedes, o sea, son dos países que se llevan a muerte y respetan su tratado transfronterizo. Entonces, yo creo que no vale la pena echarnos a pelear con el gobierno federal, porque se tiene que ajustar Chihuahua a lo que exige el tratado, no es que quiera o no quiera. Incluso Javier Corral dice en determinado momento que pues él no firmó nada con
con el gobierno federal, ¿no? Él dice que él no dio incluso permiso, ¿no?, de que se llevaran el agua. Dice, nunca acordé el trasvase empresas, ¿no? Y como le dijo el presidente de la República, es que usted no tiene que acordar nada. Es decir, el agua es un recurso federal, no es un recurso ni estatal y mucho menos municipal. Es decir, el agua la tiene que, el tratado se establece de manera federal y de la misma manera se tiene que ese recurso. Es como el manejo de las relaciones exteriores, es un ámbito federal. Es un ámbito federal, las relaciones exteriores, la venta de petróleo, ¿no? O sea, es imposible que él tenga que dar su visto bueno, su autorización o su punto de vista para atender un tratado que está firmado y que evita graves confrontaciones con otro país. Así es, te están echando flores, Manuel Casas. No, Magdalena García, te ves muy guapa, Gildi. Ay, gracias, qué amable. Manuel Casas, eso es traición a la patria. El gobierno debe expropiar los revoltosos terrenos de nogal y cebollas que paguen por los daños. Pues sí. Es que, de verdad, yo creo que a veces, fíjense, no es por nada, y no es que yo tenga pulsiones autoritarias, pero habiendo uno vivido en países extranjeros, en España, Europa, y aquí no me pueden desmentir cualquiera que vive en Estados Unidos o en Europa. En Estados Unidos y en Europa hay regulaciones. Nadie se imagina, en Europa, por ejemplo, que alguien va a tomar por asalto una presa. ¿En cabeza de quién cabe? Inmediatamente entran. No, y luego entraron, tomaron la presa, rompieron el transformador y se quedaron sin luz. Y luego dijeron que había sido el gobierno federal y la Guardia Nacional la que habían quitado la luz a todas las poblaciones, ¿no? Entonces dices, esa necesidad a fuerza de salirte con la tuya y con unas mentiras totalmente exageradas. Y lo malo de todo es que la gente como siempre se cree que lo que pasa, que las órdenes que llegan desde la capital del país, las órdenes federales, son especie de abusos, ¿no? Por parte de perdón que te interrumpa, es que está hablando Alejandro Gertz Manero. Vamos a ver qué dice. En este asunto ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias, desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad. Los jóvenes desaparecidos fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico que han estado asentadas en la ciudad de Iguala por ser esta un centro neurálgico de distribución de la droga que se produce en la Sierra de Guerrero y que es vital para quienes comercian con ella en la zona metropolitana del Valle de México, así como para los que trasiegan esos narcóticos hacia los Estados Unidos. La presencia de los estudiantes fue un coincidente letal en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y sus socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenían presencia en ese lugar. Todo lo anterior se demuestra con la matanza que ocurrió en forma simultánea con la desaparición de los jóvenes, ya que hay acusaciones de que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales en esa lucha feroz entre criminales y encubridores burocráticos a los que no se le dio seguimiento alguno por las autoridades competentes. Es muy importante recordar que las autoridades locales y federales tuvieron conocimiento a través del sistema de comunicación C4, que debió registrar lo que estaba ocurriendo,
lo cual permitía identificar a quienes coparticiparon y presenciaron lo ocurrido, así como también pudo registrar las detenciones ilegales, sus traslados a las oficinas públicas y a los centros de justicia y otros lugares donde comenzó la tortura, para que después estos jóvenes fueran entregados al grupo delincuencial que estaba coludido con esas autoridades. Y ahora, en las investigaciones realizadas, resulta que las cámaras dejaron de funcionar parcialmente y los radios se apagaron en diversos momentos, lo cual implica responsabilidades que no pueden quedar impunes y que vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias. Se ha señalado también que autoridades judiciales locales ocultaron videos que testimonian los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia Estatal en Iguala, y al respecto también es necesario que dichas autoridades judiciales del Estado de Guerrero rindan cuentas al respecto, se los estamos exigiendo y haremos que lo cumplan. En la secuencia cronológica del caso, el Ejecutivo Federal, para ocultar y encubrir sus colusiones, primero acusó a las autoridades locales y como eso no le dio el resultado que esperaba, tuvo que asumir el control y la responsabilidad del caso. De esa manera, el gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado, para lo cual detuvieron y torturaron masivamente a miembros de corporaciones locales, consignándolos ilegalmente para que después se vinieran abajo todos esos procesos por sus violaciones masivas a los derechos humanos que tenían por objeto encubrir a los policías y a las autoridades federales. El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República se convirtió en el vocero oficial del gobierno federal y en el principal orquestador de toda esta mentira y de esas falsedades, llevando a cabo diligencias absolutamente reprobables, sin ningún control legal ni respeto a los procedimientos para sostener esa denominada verdad histórica basada en torturas, falsedades e ilegalidades con las que se quiso sepultar la realidad para así eludir sus responsabilidades en tales colusiones en un asunto del que finalmente perdieron el control por su torpeza, por su prepotencia y su mala fe. Hoy es importante destacar que los delitos cometidos por ese individuo que ahora huye a salto de mata por las órdenes de aprehensión que hemos logrado, no lo hizo gratuitamente. Él tuvo un pago. Él cobró y se robó más de 1,000 millones de pesos del presupuesto de la entonces Procuraduría General de la República, que sustrajo con varios cómplices de manera fraudulenta dentro de la institución y con la anuencia de sus superiores. Como pago por sus infamias y para proteger su impunidad, la institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policíacos y todo el aparato administrativo para cuidarlo y facilitarle ese saqueo. El año pasado, cuando iniciamos esta investigación y descubrimos ese enorme peculado, dicho individuo huyó del país y en cuanto obtuvimos las órdenes de aprehensión correspondiente, hicimos gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá, pero él inmediatamente huyó a Israel, país al que se le ha pedido todo su apoyo, porque sus autoridades saben muy bien lo que significan las violaciones a los derechos humanos y las responsabilidades de verdugos y torturadores, como es el caso que nos ocupa. Estos trámites se están haciendo de conformidad con los criterios que establecen las normas jurídicas internacionales y las de ese país. Por lo que toca al titular de la Procuraduría General de la República, este se convirtió en encubridor y en vocero del Ejecutivo para tratar de orquestar este engaño mediático masivo y para eludir las responsabilidades que eran ineludibles, mientras patrocinaba procesos que tenían como único destino y como único propósito su fracaso. Hay que tener muy presente que todo lo anterior no fue un hecho aislado, y sí fue una conducta y una política de gobierno de una administración profundamente infiltrada por la delincuencia y por la corrupción. Que igualmente se organizó la estafa maestra que sustrajo más de 5,000 millones de pesos que debían aplicarse en favor de los más necesitados, hundiendo las finanzas y la dignidad de muchas universidades públicas de todo el país.
También fueron los que saquearon y arruinaron a Pemex y a la industria petrolera mexicana. Igualmente fueron los que se coludieron con todos los grandes fraudes financieros que hoy se combaten. En forma semejante participaron en la entrega masiva de las riquezas de la nación. Este caso fue uno de tantos que se cometieron, sin duda el más cruel, el más abusivo, solamente comparable con la matanza nacional que sufrimos por más de una década. Volviendo al abuso infame del poder y en razón de los crímenes que generó el caso que nos ocupa, el actual presidente de la República hizo suyas las reclamaciones de los padres y de los familiares de los desaparecidos. Con esa responsabilidad y con esa guía, hoy por fin se está haciendo justicia. Los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes están plenamente identificados y se les está procesando con toda legalidad. Los juicios fraudulentos del pasado han sido repuestos en lo posible, imputando a quienes los cometieron que también deben de ser castigados. Se han obtenido legalmente las 70 órdenes ya señaladas de aprehensión, de las cuales se han cumplimentado, como ya se dijo, 34, tanto por delincuencia organizada como por tortura. Se han identificado y detenido a los altos funcionarios de la Procuraduría General de la República, que fueron los principales operadores de esa mentira histórica. Y el líder de los narcotraficantes que operó la desaparición se encuentra también en prisión sujeto a proceso. Se han ratificado con toda precisión los peritajes que descalificaron la supuesta quema inmediata, masiva y al aire libre del basurero de Cocula. Se ha demostrado con toda legalidad que los restos del río San Juan fueron sembrados ilegalmente por los responsables de la investigación y sus auxiliares para ocultar su verdadero origen y tratar de justificar lo injustificable manipulando evidencias y encubriendo tanto delitos como a delincuentes. Ya en esta administración y bajo las normas periciales más estrictas y con la comparecencia de padres y testigos independientes, se han encontrado en un sitio distinto al basurero los restos de un estudiante desaparecido y su identidad se ha confirmado por la Universidad de Innsbruck. También se han hallado otros restos en otros sitios que ya están periciándose en dicha universidad. El delito de desaparición forzada está totalmente acreditado y las judicializaciones, órdenes de aprehensión y confesiones legalmente obtenidas así lo demuestran. El delito de delincuencia organizada igualmente se ha probado plenamente. Los delitos oficiales contra la Administración de Justicia se han acreditado y el responsable y sus auxiliares están siendo procesados. Se ha roto la barrera del encubrimiento y de la mentira. Ahora conocemos toda la trama y toda la urdimbre criminal que los padres y la población sabían que existía, pero no podían probarlo porque el gobierno estaba en su contra. La búsqueda habrá de continuar hasta donde sea humana y legalmente posible, y con ello habremos de demostrar nuestro compromiso, que es absoluto y permanente. La tarea que se ha hecho es ejemplar. El líder de este proyecto es el presidente de todos los mexicanos. Los trabajos de búsqueda realizados por el licenciado Alejandro Encinas han sido fundamentales. El fiscal especial, los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías y el personal de apoyo merecen todo nuestro reconocimiento. Por parte de ellos no ha habido más que trabajo, compromiso, honorabilidad y discreción. Para todos ellos, un merecido encomio. La esencia de este caso está alojada en el origen mismo de la corrupción, de un sistema que no puede ni debe prevalecer, y eso lo estamos demostrando. Muchas gracias. Puta madre. Puta madre. Qué fuerte. Qué fuerte. Muy fuerte. Santo cielo, lo que acaba de revelar el fiscal general de la Nación va más allá de lo que muchos suponíamos o imaginábamos. Tomás Herón, compinchado con políticos y crimen organizado, se reparten beneficios, 1,000 millones de pesos. Esto es asqueroso. Santo cielo.
Santo cielo, de verdad, es que es indignante, de verdad. ¿Ven por qué a veces vale la pena recuperar este tipo de cosas, de esclarecerlo? Es que de verdad, yo creo que este tema, las declaraciones del fiscal general, espero que después, ya seguramente no lo podremos hacer hoy, pero a lo mejor la semana que entra, cuando ya tengamos la transcripción completa de lo que... Pero ustedes fueron testigo del testimonio. Yo se los confieso, no imaginaba que este escándalo tuviera tal alcance, que esta urdimbre de complicidades. Pero claro, lo que pasa es que eso es lo que se sospechaba. Si te inventaste una mentira de tal tamaño, es que estabas ocultando algo muy grave. Primero intentaron ocultar, primero le echaron la bolita y quisieron todo encapsular la tragedia en el Estado. Cuando no pudieron, se les vino a nivel federal. Y viene, como dice María Zambrano, el ya me cansé. Uh-huh. Dice, no, ya me cansé. Y la historia oficial es esta. Pero ahora que estamos escuchando al fiscal general, ¡puta madre! Sí, bueno, y al principio se notaba que había varias líneas de investigación que nunca se recorrieron, ¿no? Porque pues no eran convenientes. Esto es indignante, ¿verdad? Yo no me quiero calentar más, porque no quiero decir barbaridades, pero esto de verdad es que ¿saben qué me resulta? Es que duele, ¿saben? Duele que el Estado haya operado de esa forma, se haya aliado con criminales, hayan robado, hayan llegado al extremo de sacrificar la vida de 43 muchachos. Pongan ustedes que los acusaban de que robaban los Oxxos, de que robaban los camiones. Eso vale madre, la verdad. Visto a la luz de lo que acaba de decir el fiscal, esto es escandaloso. Y fíjense, yo aquí se me opondría una ley de punto final. Yo, a la chingada, ley de punto final ni madre. Saber quién fue responsable, quién estuvo detrás de todo esto. Porque esto está orquestado. Y se fijaron el tipo de lenguaje que utilizó cuando se refirió a la forma en que Cerón, primero, tenía sus informantes, Cerón. A Cerón tendrían que haberle informado, aguas Tomás, ya van por ti, ya está lista la orden de extradición, vámonos para Israel donde no hay extradición. Pero Israel es uno de los países que, tratándose de extradiciones, y esto lo debería de saber el señor Cerón, tratándose de extradiciones, Israel es uno de los países más pragmáticos del mundo. ¿Por qué? Porque a Israel ha batallado justamente por perseguir a los criminales de guerra, nazis, que van y se esconden. Se escondieron en Chile, se escondieron en Brasil, y cuando no se los entregaban, iba a por ellos, y los ejecutaba. Y por eso, lo dijo él, siendo Israel un país tan sensible al tema de la violación de los derechos humanos, ¿ustedes creen que le van a defender a Cerón? Yo no creo, la verdad. Exactamente, dice Grisel Flores, y si nos vamos más atrás se pone peor. Y estoy terminando de leer Felipe el Oscuro, Dios mío, es de pesadilla, ¿eh? Amelia Salas, es como una película de terror donde todo fue una realidad. Estos pobres muchachos fueron una tragedia. María Zambrano, yo también lloré cuando me enteré. El grado de enfermedad peligrosa del que le quitó la piel, ¿se acuerdan? El rostro. ¿Cómo se llama? Pues eso había sido uno de los indicios de que había en ese momento participación del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Porque esa es una de las formas que utilizan para dejar mensajes, ¿no? Dice Midwest Fotos, dice, ¿saben qué? Estoy llorando con lo que acaba de decir el fiscal. Y no sé por qué. No, pues yo sí sé por qué. Porque a mí no se me puede resbalar. Bueno. No se nos puede resbalar. ¿Cómo se nos va a resbalar esto? En palabras del fiscal que está investigando. O sea, mucha gente estaba pensando, ¿hasta dónde van las investigaciones? Y ahora que habla el fiscal por primera vez y habla del alcance de esta brutalidad, dices, en la madre. ¿Saben?
honestamente, cuando se produce el caso, yo me acuerdo, yo estaba en Washington cuando pasó todo esto, empezaron las versiones, no, de que posiblemente intervino el ejército y el 27 batallón. Yo dije, no, ¿cómo va a ser esto? Sí, eso era demasiado. Era demasiado. Dicen, no puede ser. Pasa el tiempo y empiezan, insisten los padres, no, es que nos dejen inspeccionar, Dije, no, ¿cómo? Pero en cuanto empiezan a avanzar las investigaciones y las acciones de algunos periodistas valientes, perspicaces, dije, no, pues, ¿qué tal? Pero ahora que estoy escuchando al fiscal, estaban metidos todos en el ajo. Santo cielo, una panda de criminales. Y como decían... Sí, y se descubre esta panda de criminales porque se atraviesan en su camino un grupo de normalistas. Exacto. Que no tenían que estar ahí. No tenían que estar ahí. Pero se les hizo muy fácil. Pero fíjense, lo interesante del caso también aquí con esto, y esto le da aún más sentido a la versión de que la DEA, porque la DEA, acuérdense que la DEA está investigando la ruta de trasiego de droga de Guerreros Unidos, porque Guerreros Unidos tenía sus contactos en Chicago. Y la DEA estaba realizando, para ese entonces, investigaciones paralelas sobre la ruta de trasiego de Guerreros Unidos, con interceptaciones de llamadas telefónicas, mensajes de Guerreros Unidos con la gente en Chicago. Lo estaba grabando. Bueno, entonces viene la matanza y la DEA sabe de todo eso. Y la DEA se queda callada. ¿Por qué se quedó callada la DEA y por qué la DEA en ese momento no compartió esa información con el gobierno de México? Porque la DEA sabía que el gobierno de México estaba metido. Pero lo que pasa es que no sabemos si la DEA mandó información. Ese es un buen punto. No. La DEA pudo... Eso se debería de conocer hasta dónde la información de que yo me acuerdo que en algún momento se dijo que sí había información. Sí, existen en los testimonios que en muchos encauzamientos que hemos visto tú y yo de la DEA, cómo están encauzando y señalando Guerreros Unidos el trasiego y esa ruta que salía de Iguala. Pero el tema es, yo sospecho, Hildy, a lo mejor tú tienes razón, pero estamos aquí especulando. Yo sospecho que no le ofrecieron información, intercambiaron información con el gobierno de México, porque ya en el pasado, cuando la DEA le ofrecía comunicación al gobierno, se le pasaba a los criminales y los criminales asesinaban. Lo que pasó en Allende, ¿no? Fue en Allende, que fue una masacre. Pues sí puede ser, pero está... es desconsolador. Lo que tenemos que saber y saberlo 6 años después es una desgracia, ¿no? Dice Beatriz Carrillo, mientras no se limpie la fiscalía de los hijos de García Luna, seguirán escapando. María Zambrano, casi terminó Felipe el Oscuro. Los frenas religiosos me recuerdan a los que se leen en la Biblia Borolas. Señor HRSR esos gobernadores siguen la teoría de crear conflictos para que la población pida retos soluciones. Xochitl Leticia, good morning, Xochitl. Es indignante, totalmente fuera de cualquier suposición que pudiéramos tener. Sí, yo también, te lo confieso, Xochitl. Es todavía más grave, más atroz de lo que podíamos haber deducido, imaginado, consentido incluso. Porque ¿Cuánta a veces maldad, uno consciente, porque dice, no, sí, eso sí me suena y esto no me llega a cuadrar, ¿no? ¿Cuánta maldad, coño? Beatriz Carrillo, estaban en el lugar equivocado los estudiantes, pero independientemente a las escuelas rurales las quieren desaparecer. Me tocó lo de Mexe cuando viví en Tula Hidalgo, nos necesitan ignorantes. En una de estos próximos programas les prometo que vamos a acudir a Xochitl Leticia Moreno porque también tenemos por ahí muchas dudas sobre el tema de financiamiento, el sistema de las normales, querida Xochitl, a ver si en el transcurso de la próxima semana podemos hablar de este tema porque lo estamos viendo un poco, bueno, Hildy y yo hemos estado hablando, ¿verdad? Sí, no, yo ya bajé los presupuestos del 17, 18, 19, 20 y 21 para ver las diferencias
entre unos y otros. A ver si, Xochitl, ¿nos Y ver echas la cómo- mano? Te buscamos en la Y semana ver que cómo, entra. pobre Xochitl, porque la Ah. en boletas Please, please, please. directamente. Dice, porque también están implicados, miren lo del tráfico de armas, exactamente. Beatriz Carrillo creo que hace mejores investigaciones Anabel Hernández que los policías de investigación, efectivamente. No se crea, no te creas, Beatriz. Yo creo que la investigación, la policía de investigación en México es buena. Lo lamentable es que oculten mucha información y más lamentable aún es que mucha de esta gente trabaje, pero para otros, ¿no? Vamos a escuchar al presidente, por favor, vamos a escuchar, porque después de estas declaraciones, ¿qué dice el presidente? La auténtica verdad. Ese es el compromiso. Y desde luego que sepamos del paradero de los jóvenes, al mismo tiempo que se castigue a los responsables. En pocas palabras, que haya justicia, reparación del daño. Sinceramente, les digo que lo vamos a lograr, que no debemos perder la esperanza. Y lo vamos a lograr porque hay dos elementos fundamentales. Uno, el que nosotros somos autoridades surgidas del pueblo. No nos impusieron grupos de intereses creados. Yo no estoy aquí por los potentados, no estoy aquí por la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco. Yo estoy aquí por el pueblo, por eso soy libre. No soy un títere, un pelele de ningún grupo económico, político, por poderoso que sea. A mí me eligió el pueblo, me debo al pueblo y no voy a fallarle al pueblo. Por lo mismo, contamos con suficiente autoridad moral y política. Además, nos respalda la mayoría de los mexicanos, no solo los que votaron por nosotros, sino también otros mexicanos. En las encuestas, cuando se le pregunta a la gente si respaldan al gobierno que represento, el 70% de los mexicanos nos apoyan. Y ustedes saben lo que decía el presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Claro que hay oposición, resistencias de quienes querían mantener
el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Pero no han podido detener el proceso de transformación. Y no vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a seguir hacia adelante, limpiando, purificando la vida pública de México, desterrando la corrupción, acabando con las injusticias, que no se violen los derechos humanos, que no haya torturas, que no haya masacres, que se lleve a la práctica una política humanista. Y vamos avanzando en ese propósito. Por eso tenemos ventaja para poder saber lo que sucedió en esa noche de Iguala hace 6 años, porque no se protege a nadie, no hay impunidad. Escuchaba yo cuando estaba en campaña que se decía que si estaba involucrado el ejército en el caso de la desaparición de los jóvenes, se tenía que proteger al ejército, porque se afectaba a esa institución si se demostraba que habían participado en los hechos de Iguala. Yo desde entonces sostenía lo contrario, que si se aclaraba de que habían participado militares, se tenía que decir, saber y castigar a los responsables. Y eso, en vez de debilitar a las Fuerzas Armadas, las fortalecía a esa institución que es fundamental para nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo. No solo se están autorizando de conformidad con la ley órdenes de aprehensión contra ministerios públicos o el señor Cerón, también detenciones de integrantes de la antigua Policía Federal. Y también quiero que ustedes lo sepan, se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad. El que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado. Ese es un avance, el que no exista encubrimiento. Hay, desde luego, resistencias, porque todavía no termina de irse el viejo régimen corrupto y autoritario. Todavía en todo el gobierno están ahí enquistados, pero no van a poder detener la voluntad
que tenemos de que se haga justicia. Y ese es el otro elemento favorable. No hay espacios para la impunidad y somos muy perseverantes, somos muy tercos y hay constancia de ello. No nos vamos a cansar hasta cumplir nuestro compromiso con el pueblo y el compromiso que tenemos con ustedes. No solo es este informe, vamos a seguir mes con mes informando y yo voy a estar encabezando todo este proceso. Eso es lo que yo les ofrezco. No es que como hoy se cumplen 6 años, estamos aquí con ustedes y ya mañana nos vamos a olvidar. No, mañana en la mañana en la reunión de seguridad quiero que me entreguen el informe si ya se detuvo a los que están prófugos y que tienen que ver sobre todo con las Fuerzas Armadas. Y pasado mañana lo mismo, y todo el tiempo, y cada mes informarles. Esto que está ocurriendo y que usted lo he querido dejar correr porque realmente lo que estamos viendo, lo que estamos asistiendo tiene un cariz histórico. Yo sé que se abusa mucho de esa palabra histórico, pero créanme, yo no había contemplado desde la comodidad de mi hogar cómo un presidente de la República sentaba en el banquillo de los acusados a militares, a elementos del ejército. Esto no tiene precedentes, pero también esto confirma lo que el presidente ya había asegurado, que México era un narcoestado. ¿Y cómo coño vas a terminar con un narcoestado? Pues yéndote hasta la raíz, Sí, o sea, dice María Zambrano, ¿qué va a haber manifestación en el Zócalo? Incluso los de Frena se deberían de pasar al otro lado de su corralito. No, esto es increíble lo que está pasando. El presidente sentando por primera vez a los militares en el banquillo de los acusados. Y él dijo, bueno, si era tal la confianza que se tenía en las Fuerzas Armadas, pues que se investigue. ¿Se acuerdan que había muchos? No, ¿cómo se va a investigar el ejército? No, pues que se esclarezca. Dice María Zambrano, hacerlo viral mundialmente para que no les quede otra opción que esclarecer todo y hacer justicia. Coincido contigo, María. Y les voy a decir una cosa, cuando uno está contemplando este episodio de la historia en el que el presidente de México lanza un yo acuso a los miembros del ejército, no sin pruebas. Vamos a poner esto en perspectiva. Vamos a tratar de ponerlo en perspectiva. Apenas ayer hablábamos de esto, ¿no? En que The Economist censuraba al presidente de la República porque 2 intelectuales orgánicos, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauss, hablaban de la guerra de AMLO contra la intelectualidad. Y se presentaba, a ver, ¿dónde está esta parte? Aquí. Dice, entonces, ¿por qué AMLO le tiene miedo a Enrique Krauss y al Héctor Aguilar Camín? Hay 2 razones aparentes. Una es que temperamentalmente el presidente es alérgico a las críticas. Otra es que está siguiendo una estrategia populista de dividir a su país en el pueblo y los reaccionarios.
No importa que tanto el señor Kraus como el señor Aguilar Camín hayan sido campeones de la democracia durante décadas y fueran ferozmente críticos con otros gobiernos anteriores. Pues yo no recuerdo que el señor Enrique Kraus y Aguilar Camín se hayan mojado acusando al gobierno de Peña Nieto y de Calderón de las masacres perpetradas. Por el caso de los 40. ¿Ustedes escucharon a Enrique Kraus alguna vez quejarse, denunciar a Aguilar Camín? ¿Apuntar contra el ejército? ¿Atreverse a apuntar contra el ejército? Yo francamente no me acuerdo. Digo, a lo mejor si lo hicieron, si a ustedes les consta, desmiéntanme, por favor. Bueno, la idea esta de que tienes miedo de una, como ellos mismos reconocen, son revistas de baja circulación y son revistas que muy poco conocidas. Y esta idea de decir que hay miedo de dos revistas y de dos intelectuales me parece una exageración incomprensible. María, es que ayer, María, tú faltaste, no estuviste en la clase, María. ¿Cuál clase? En nuestra clase. En la que... No das clase. Te pasas. Hablamos de un artículo que publicó María, The Economist, en la que hablan de la guerra de Andrés Manuel López Obrador contra la intelectualidad. Y hablan, fíjense, dicen que Reforma es un periódico independiente. Y dicen que Paco Ignacio Taibo, un historiador de izquierda, se lanzó contra Aguilar Camín y Krause, dice, quédense en su rincón o cambien de país. Esto no es una amenaza. Obviamente, según dice The Economist, fue una amenaza contra Kraus y Aguilar Camín. Y dice, este linchamiento público es peligroso, dijo Kraus, un historiador. La palabra presidencial es muy poderosa en México. No sabes cómo lo interpretará la gente si continuamente señala a alguien como un enemigo. Algunos críticos de presidentes anteriores han sido asesinados, al igual que periodistas que se han enfrentado. Entonces, aquí fíjense dos tipos, como Kraus y Aguilar Camín, denunciando una guerra en contra de ellos, porque les han quitado... Bueno, temen por su vida. Temen por su vida. Y que el presidente, es más, les tiene mucho miedo. Y uno compara esto con lo que está ocurriendo en estos momentos en las que el procurador ha señalado directamente a miembros del ejército, la verdad... Ministros y también jueces y magistrados. Pero hay en ese poder, como en el Ejecutivo y como en el Legislativo, también muchos vicios y corrupción que ha quedado demostrada hace poco, como todos supimos. Uno de los principales responsables en la desaparición de los jóvenes ya iba a salir porque un juez ya le estaba por dar su libertad a cambio de dinero. Se refiere al Mochomo. Afortunadamente se tuvo elementos, pruebas de este soborno y ya no pudo salir de la cárcel implicado, presunto responsable de los hechos de Iguala. Entonces, sí se requiere que los jueces ayuden para avanzar del Poder Judicial, porque ahí hay mucho problema. Pues ahí está el presidente. Yo creo que es muy interesante. Lo que ocurrió hoy es muy interesante. En el curso de los próximos días vamos a desmenuzar con más detalle lo que ha ocurrido hoy en este sábado, cuando se cumplen 6 años de aquella masacre. Y ya, de hecho, nuestro periódico empieza a ofrecer el titular
Todavía no está. La verdad histórica sobre Ayotzinapa se ha colapsado, asegura Encinas. De verdad es que es increíble esto, es increíble. Sí, te fijas que no sé si sea el asombro, no sé si sea este golpe que nos dio ahora en la conciencia Gertz Manero, Sí, que todavía las actualizaciones de los periódicos no hacen no, balance de lo que dijo. no, Sé no, que no. nos quedamos A con ver. Encinas. A ver, vamos a echarle un vistazo. Bueno, aquí está ya la acusación que aparece en Reforma. Cerón robó más de 1,000 millones en la Procuraduría General de la República. Gertz Manero. El informe sobre Ayotzinapa, el fiscal Gertz Manero Lo dijo acaba de subir también el Universal. Ajá. Hace 5 minutos lo puso Político MX y Milenio. Apenas. Es decir, que sí, que todo el mundo dijo, a ver, vuélvele. Ponlo otra vez. Ponlo otra vez, a ver. Tomás Cerón robó más de 1,000 millones de pesos a la PGR, Gertz Manero. El fiscal afirmó que Cerón de Lucio se convirtió en el principal orquestador de toda esta mentira y falsedades de la llamada verdad histórica, llevando a cabo diligencias reprobables y sin ningún cometido legal. Es que a todos, ¿verdad, María? Y dice, Mirita, yo Sí, también, no. o sea, a todos. Bueno, y ahora sí, el Universal publica la verdad, ¿no? Ahora sí. ¿Y por qué? Pues porque ya no lo pueden seguir callando. ¿Por qué? Cerón, el Reforma. No, y esto... Milenio dice, gobierno anterior encubrió, mintió y realizó falsas diligencias sobre caso. Es que esa es la nota. Este la acaban de subir hace 9 minutos. Es que esa es la nota. El gobierno encubrió... La administración pasada trató de ocultar con escándalos mediáticos una trama conocida como verdad histórica, la crudeza y la realidad de la desaparición de los 43 normalistas, dijo el fiscal general de la República. Chingada, no encuentro tú. Ofreció informe a 6 años de la desaparición. Nacional. Eso es el Milenio. ¿A Milenio? Ajá. Yo creo que... Aquí está. Gobierno de Peña cubrió y mintió ocultar. Es que fue un encubrimiento. Todos lo escuchamos. No, como dice María Zambrano, nos dejó pasmados. Exactamente como los cuando jóvenes te golpean. Desaparecidos quedaron en medio de un choque de intereses del narcotraficante. Que eso sí era algo que sí consideramos que era lo que había pasado en los primeros días, de acuerdo con las primeras versiones que se tuvieron de los hechos, pero después los periódicos de Iguala, los a Alejandro Encinas, que nos ha reporteros ayudado. en Iguala, Él se encarga de conducir todo este proceso, me aligera la carga, porque esto no es asunto de un solo hombre, se requieren siempre de equipos. No, pues ¿cómo puede ser tarea de... No, es que lo que acaban de revelar hoy es difícil de digerir. Dice Mariana, como cuando te golpean el abdomen, es decir, como te dan una patada en la boca del estómago y te quedas sin aire, dices, en la madre, este es peor de lo que imaginaba. Perdón, querida Gilda, te había interrumpido. No, yo lo que decía es que las primeras versiones que conocimos en los periódicos de Guerrero, en Iguala, daban más o menos esa idea de que que se habían cruzado en el camino de algún grupo de narcotraficantes. Esa era la primera versión que se tenía. Sí, pero nunca imaginamos que el gobierno federal era el gran orquestador de esta infamia, de esta tragedia. Qué terrible, de verdad, qué terrible. Bueno, amigos, ¿qué quieren que les diga? Yo, la verdad, me he quedado anonadado, francamente. Yo no esperaba que esto, de verdad se los confieso, y miren que ya estoy más placeado, me ha dejado esto, pero ¿saben qué? Yo creo que siempre es mejor, porque yo creo
que en México a estas alturas, después de todo lo que hemos vivido, dentro y fuera del país, que nos llamamos asombro, fíjense, para que se espante el diablo, y yo estoy espantado de lo que acabo de escuchar. Y yo creo que es un día de sentimientos encontrados, porque por un lado me da muchísima tristeza comprobar que el Estado, que el gobierno de Peña Nieto fue capaz de esto, de encubrir todo un operativo tan sanguinario. Pero ¿saben qué? Al mismo tiempo me da gusto, porque yo creo que no hay mejor desinfectante contra la corrupción, no hay mejor desinfectante, no hay mejor antibiótico contra el crimen organizado y las corruptelas que la información y la transparencia. Y ese medicamento, saben que desafortunadamente ahí, y este es un mea culpa también, los medios de comunicación, los intelectuales orgánicos tendríamos que admitir nuestras fallas, nuestras terribles fallas, en no haber sido capaces de sacar a la luz todo esto. Yo sé que ha sido difícil, sobre todo la presidencia de Calderón, que se empeñó en ocultar las masacres y la guerra, y sobre todo en la época de Peña Nieto, que compró voluntades, compró periodistas, se los llevó al huerto con mucho dinero y callaron. ¿Ustedes creen que no había columnistas que tenían una cercanía prodigiosa con los Pinos que no supieran algo? Yo me niego a creer eso. Y yo creo que esto tendría que servir de lección a la prensa, a los intelectuales, a los líderes de opinión, para recapacitar y para reflexionar sobre lo que ha ocurrido. Yo creo que este capítulo, fíjense cuántas veces se ha escrito la historia oficial de Ayotzinapa. Primero con el ya me cansé, y ahora con estas devastadoras declaraciones del fiscal general. Yo no sé qué ustedes pensarán. Dice Mirita, sospechábamos, pero que lo confirmen los datos duros es terrible. Pero ¿qué? ¿Saben? Porque ya somos adultos, coño, ya somos adultos. Todos somos capaces de digerir. Sí, es como cuando no quieres reconocer a tu familia, a tus padres o a tus hijos o a tu esposo que cometiste un grave error, pero por ahí se empieza. El Estado cometió un terrible error. Crímenes de lesa humanidad, fíjense, no es poco. Son crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado mexicano. Es un crimen de lesa humanidad. Es que de verdad se merecen la cárcel. Dice Grisel Flores, sospechábamos, pero creo que nunca imaginábamos, ¿no? Beatriz Carrillo, sáquenme de dudas, que una de las ternas para reemplazar a Durazo es García Harfuch, porque él era el jefe federal de Iguala hace 6 años. Yo creo que Omar García Harfuch tiene que pasar por un proceso de vetting process, como le dicen en inglés, un nuevo proceso de certificación. Sería sano, por las muchas dudas que ha habido sobre García Harfuch, por sus... yo no quiero ser quien le ponga el dedo encima a García Harfuch, pero sí que tiene que haber un proceso de certificación nuevo. Midwest Photo, y todos esos periódicos e intelectuales son cómplices. Pues la verdad sí, la verdad sí. Ay. Y fíjense, yo me acuerdo, Don, ¿cómo estás? ¿Qué dice María Zambrano? El ya me cansé ha de estar sudando en estos instantes, haciendo las maletas y buscando transporte clandestino para escapar. Pues sí, es que no tiene vergüenza. Don Federico Mora, ¿cómo estás? Miren, les voy a poner, a ver si lo encuentro, desde un principio, por eso les digo que es muy raro que desde un comienzo no haya, les voy a poner cómo fue el día después, en los días subsecuentes a la masacre de Iguala. Fíjense cómo este tema lo trabajó la jornada. Fue difícil, fue difícil. Miren, ¿qué día lo tienes? Yo tengo el del 27. 27 de septiembre. No, 28 de septiembre. 28. Exacto, 28 de septiembre. Dice, policías disparan a normalistas en Iguala, 5 muertos. Apenas estaba, acababa de ocurrir.
Estudiantes reportan 25 heridos, uno con muerte cerebral e igual cifra de desaparecidos. Hay en el cuerpo de un joven con huellas de tortura. Era el joven que le quitaron el rostro, lo abrieron en carne. Hay en el cuerpo de un joven, al parecer alguien contrató a los ayotzinapos para hacer desmadres, dice el alcalde del lugar, que de luego se resultó que estaba también implicado. El batallón militar del Casa Tataya tiene un historial de abusos. O sea, ya desde entonces se sospechaba que había algo raro. No, es que los primeros informes eran dice, los ataques armados que policías municipales y presuntos pistoleros emprendieron la noche del viernes contra alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa dejó 5 muertos, 25 heridos, uno con muerte cerebral y otros 4 de gravedad, y 25 desaparecidos, reportaron los alumnos. En ese momento todavía no se contabilizaban todos los desaparecidos y parecía que eran 25. Porque si mal no recuerdo, los estudiantes se dispersaron, sí, y entonces no se tenía claro si estaban escondidos, si estaban con otros, si se los habían llevado. Las cosas estaban muy revueltas. O si en el autobús había droga. Y además porque los familiares pues estaban lejos y no podías contactarlos de manera inmediata. La agresión que continuó la madrugada de este sábado fue pareja contra cualquiera que parecía estudiante, tanto que los pistoleros dispararon contra un autobús donde viajaban jugadores del equipo de fútbol Los Avispones de la tercera división profesional sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo, y el vehículo desbarrancó. Los estudiantes habían llegado a Iguala la tarde del viernes en 4 autobuses para colectar fondos económicos y desde las 18 horas botearon por la ciudad, de donde pretendieron llevarse otros 3 autobuses, lo que al parecer generó la persecución durante más de 2 horas. Entonces se decía después que uno de los autobuses que habían secuestrado ahí en Iguala era el que llevaba, el que iba rumbo a Chicago, ¿no? Bueno, pues de los 25 estudiantes heridos, 5 por bala, incluidos Gutiérrez Solano, otros 25 se encuentran desaparecidos y un número igual de detenidos. En el lugar donde se localizó el cadáver de un joven que presentaba huellas de tortura y la cara desollada. Se desconoce si era normalista, todavía en ese momento no se sabía, y la Procuraduría General de Justicia del Estado contabiliza a esta víctima mortal como el número 6. Los estudiantes exigieron juicio político y destitución del alcalde José Luis Abarca Velázquez y del gobernador Ángel Aguirre Rivero, así como el cese del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez. En otro ataque, los pistoleros y policías se fueron contra un camión del equipo de fútbol. Casi al mismo tiempo, una comitiva del Sindicato Único de Trabajadores de Colegio de Bachilleres fue atacada a balazos con saldo de 2 personas heridas, entre ellas su dirigente Alfredo Ramírez García, quien luego fue operado para extraerle una bala del hombro. Y así empezaron. Ese mismo domingo ya había padres buscando a sus hijos. Ya estaba el padre de Cristian David Menige Mesa, y que decía que fue rafagueado, el camión en que iba fue rafagueado. Bueno, vamos ya a terminar, queridos amigos, porque ya son casi 2 horas que hemos estado al aire. Les agradecemos que no pueda haber, que no nos haya visto desde el comienzo, pues pueden, para que vean un poco. Ya los puso en la TV y se ve muy bien. Voy a preparar el desayuno, dice Olin Rich. Muchas gracias, Olin. Y si no, gracias. Le puedes retrasar. Gaby Salazar, le que pasó, todas las normales rurales avisaron. Y ese mismo día salimos a las calles y desde entonces ojalá se haga justicia. Juan Polaina, saludos, don Juan Polaina, desde Lafayette. Bueno. Sí, mira, dice aquí. Pedro David García López, representante del Comité Ejecutivo Estudiantil de Ayotzinapa, explicó que se estaba boteando. Se habló con los choferes de los camiones y accedieron a hacernos el favor. No fue un rapto o amenaza contra un chofer. No lo íbamos a hacer porque somos estudiantes. Los compañeros tienen videos que de la Policía Estatal, que estuvieron ahí la Policía Estatal y la Federal. En ese momento los policías empezaron a disparar a las 3 unidades y fue cuando cayó un compañero.
pues esto es el reporte de heridos y hasta ahí se tenía, no se tenía más, se tenía justamente lo que había pasado en ese momento. Y esto fue del periódico que se publicó, o sea, eso se recogió el día 27 y se publicó el domingo 28. Ay, qué cosas, qué cosas. Bueno, pues qué triste la verdad, todo lo que, pero pues ánimo, pues que por lo menos saben que estamos conociendo, por lo menos este es un crimen de Estado que se está investigando, se va a detener a los responsables, insisto, para mí uno de los grandes logros y uno de los grandes, lo que para mí lo más importante de hoy es uno, que se acusa al Estado de encubridor, porque fue el Estado, y tenían razón desde el comienzo los padres, fue el Estado. Se acusa al gobierno de Enrique Peña Nieto de haber encubrido, se acusa a Tomás Herón de haber orquestado todo esto para encubrir y además haberse robado 1,000 millones de pesos y luego darse a escapar rumbo a Canadá y luego a Israel, donde él cree, iluso, que va a poder estar seguro. Para mí esa es la gran noticia. Sí, el Zócalo está muy tranquilo, ¿eh? Sí, no está. Hay... Ya de verdad, mira, no se tiene en la imagen de la webcam que está en el Gran Hotel de la Ciudad de México. No hay mayor movimiento. No. La imagen de los tipos de frena es que de verdad no se les antojan ridículos. Estamos asistiendo a un paisaje histórico de este país y miren estos payasos ahí ocupando el Zócalo como su camping, como su camping particular, como su patio particular. El patio de mi casa es particular. No tienen vergüenza, esta gente de frena mientras... No te enojes tanto. No, pues es que me encabronan estos, de verdad. Bueno, es que... ¿qué les iba a compartir? Fíjense que hoy es un día triste para todos los, para siempre que se muere uno de nuestros compañeros, es un día triste porque fallece el periodista y escritor Horacio Rodríguez. Eso nos enteramos ayer. Horacio era un buen periodista, él estaba en la sección de La Jornada online. Mucho trabajo. Y ha muerto. Hace poco se nos murió también el señor Hinojosa. ¿Cómo se llamaba Hinojosa? Rubén Hinojosa. Ahorita me acuerdo. Y es que de verdad nos estamos, ya tenía 74 años, era un tragaños, Horacio Rodríguez. Este viernes a la edad de 74 años falleció en la Ciudad de México el periodista, editor y escritor Horacio Rodríguez del Arcipreste, quien actualmente trabajaba en la coordinación del portal de internet de La Jornada, donde también se desempeñaba como editorialista. Nació el 25 de junio de 1946 en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, en la zona conocida como La Pampa, Argentina. En agosto de 1976 llegó a México, donde radicaba desde entonces. Fue hijo único de un matrimonio campesino. Realizó sus primeros estudios en la localidad de Bahía Blanca, una de las ciudades más importantes del país sudamericano. De acuerdo con el periodista argentino Óscar González, uno de sus amigos más antiguos, ya adolescente, se trasladó a Buenos Aires, donde se empleó en la editorial Abril, propiedad de una familia judía italiana antifascista, muy popular en esa época, en la que entonces él y la que fue su esposa, Elsa Nacarella, se desempeñaron como delegados sindicales. Hasta el golpe militar de 1976, desde esa posición participó en todas las luchas de los trabajadores de la prensa en Buenos Aires. En los años 70, por ese tiempo lo conoció Óscar González. Pues se nos ha ido nuestro compañero, descanse en paz, Horacio Rodríguez, un buen periodista, un buen hombre con un gran sentido del humor. Lamentamos su partida y pues así nos van abandonando colegas en La Jornada, y ya saben que nadie puede escapar de ese momento en que le piden a uno, pues ya, bájate de los caballitos, muchacho. Así es que le decimos adiós a un colega y en fin,
En fin, pues bueno, hay que seguir el curso de la información que nos ha golpeado el día de hoy y ver qué más, cómo va a seguir la investigación. Sí. Y ya para despedirnos, a propósito de los que están en el Zócalo, uno de mis caricaturistas favoritos, Patricio, miren cómo presenta a los del Frena. Dice, queremos un gobierno en el que nuestras sirvientes y choferes puedan acampar en el Zócalo, mientras nosotros protestamos desde el Sheraton de Reforma. Otra cosa es comunismo. Gracias, Mirita, gracias. Sí, dice Guadalupe Fragoso, qué año tan triste, todas las familias este año hemos perdido seres queridos, pero los que quedamos a seguir adelante, no hay de otra. Bueno, y muchas gracias. Y yo nada más quería una Sí. cosa aquí, Sí. cuando hablamos de los tratados de aguas transfronterizas y todo este problema que quiere endilgarnos Chihuahua, bueno, hubo daños en la presa y van a costar 100 millones de pesos y se tardará 3 meses en la reparación. A todo esto, de acuerdo con Carlos Morales Mar, director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, el cálculo de la suma asciende a más de 100 millones de pesos y la misma comisión que reportó los daños tiene las fotografías, tiene pues todo lo que se hace, sobre todo para poder, en su caso, poder cobrar los seguros. Dijo que se han levantado y se han hecho las denuncias correspondientes. Y también ya se llegó a registrar como tipo de siniestro social, conflicto social, que es la manera en que se puede tener cobertura del seguro de las instalaciones. Y recordemos también que el presidente López Obrador dijo que no va a quedar nadie sin llegar hasta sus últimas consecuencias. Sí, hay que pagar. Porque, bueno, pues sí. Es una instalación que tiene... Son instalaciones federales y estratégicas. Y son estratégicas. O sea, son totalmente estratégicas. No es para jugar a que estamos cansados y los vamos a escupir y vamos a tomarlos por la fuerza. Son instalaciones que deben respetarse por un montón de cosas. Dice Manuel Casas, antes de que se me olvide, mañana es el día de la consumación de la independencia. Ah, pues sí, ¿verdad? 27 de septiembre, ¿verdad, Manuel? Beatriz Carrillo, Guadalupe Fragoso, ojalá hayamos aprendido a ser mejores personas y a respetar al mundo, pues es lo único que tenemos y ya vimos que los humanos somos el cáncer del planeta. Que paguen los daños los responsables y que vayan a la cárcel de esos terroristas. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por participar activamente, por activo o por pasiva en esta tertulia sabatina de No Apto para Cínicos. Como siempre, nuestra querida Hildy, nuestra productora, y yo les damos las gracias. Qué bueno que los sabaditos podemos ver a nuestra querida Hildy, sí, tan guapa, tan brillante, tan deslumbrante como ella, como siempre. Y descánsenos, dice Grisel Flores, nos han dejado perdidas, pero también mucho aprendizaje, eso es muy cierto también, si lo tomamos filosóficamente, ¿verdad, Grisel? Bueno, amigos, pues nada, descansen, cuídense mucho, ya saben que mañana descansamos y el lunes nos volvemos a ver. Yo seguramente seguirá dando mucho que hablar estas declaraciones del fiscal general, va a traer mucha cola esto, vamos a ver cómo reaccionan los medios y seguramente seguiremos hablando de esto el lunes porque la verdad, como decía María Zambrano, esto ha sido como una patada en el estómago para muchos de nosotros. Así es. Pórtense muy bien, queridos amigos. Adiós, don Juan Polainas, Grisel Flores. Tengan bonito fin de semana. Muchas gracias por su atención. Chao, chao, bambinos. A tutalog. Hasta el lunes.